Calling, 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 calling. I know it's not fair. Buenos días, distinguidas autoridades, maestros, estudiantes y público en general. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral Visión Histórica Geopolítica de la República Dominicana en el marco de la Jornada de Ética 2026, Responsabilidad Ética ante la Geopolítica Actual, celebrada a través del Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades del Instituto Tecnológico de las Américas. En un contexto global cada vez más complejo, reflexionar sobre la geopolítica desde una perspectiva ética nos permite comprender mejor el papel de la República Dominicana en el escenario internacional y asumir con mayor responsabilidad nuestro rol como sociedad. Por esta razón, nos reunimos el día de hoy para celebrar esta Jornada de Ética 2026. Saludamos a cada uno de ustedes, nuestra línea de honor que nos preside el día de hoy, nuestro honorable vicerrector académico, el maestro Pedro Pablo Castro. Junto a él también saludamos y en él a cada uno de los coordinadores del Centro de Excelencia, docentes de Ciencias Básicas y Humanidades y los docentes de Ética que nos acompañan el día de hoy. También saludamos al maestro Winkler Paula, decano de Ciencia y Tecnología, a la doctora Librada O'Neill Contreras, encargada del Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades y enlace de esta actividad, al señor Iván Gatón Rosa, nuestro conferencista magistral de la mañana de hoy, y en ellos a cada una de las autoridades docentes que nos acompañan en esta mañana. Y sin más, vamos a dar paso a las palabras de apertura en voz de nuestro honorable vicerrector académico, el maestro Pedro Pablo Castro. Muy buenos días, queridos estudiantes, profesores, amigos, en especial a nuestro distinguido invitado, doctor Iván Gatón. Muchas gracias por estar con nosotros en el marco de esta jornada ética 2026. Nos distingue su presencia, es un honor tenerlo por acá. Nosotros, muy agradecidos, ¿verdad?, de que haya aceptado esta invitación. Me soplaba el profesor José César que vamos ya por la 13ª, 13ª jornada ética. Así que eso es un reconocimiento a todos los profesores del centro, departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, y también aprovecho para felicitar que anda caminando, ¿verdad?, siempre organizando por ahí a la maestra, la doctora Librada O'Neill, por, ¿verdad?, dar esta apertura a esta jornada ética, aunque ya venimos trabajando, hoy no es el primer día, pero ya de manera, digamos, presencial, es el acto, ¿verdad?, de apertura. Para nosotros es muy, muy importante que, como ustedes se habrán dado cuenta, queridos estudiantes, cada una de sus carreras, y aquí tenemos estudiantes de todas las carreras, tienen sus éticas. Para nosotros eso es sumamente importante, no simplemente formar profesionales con competencias técnicas, sino también, sobre todo, que sean profesionales éticos, que tengan muy bien enraizados en su mente, en su corazón, la importancia de comportarnos éticamente y moralmente correcto. Eso es sumamente importante, y principalmente en las áreas de tecnología, donde ustedes saben que hay muchas tentaciones
y hay algunos estudiantes que ceden ante esas tentaciones y lamentablemente no están aquí hoy, no tienen la oportunidad. A lo mejor estuvieron sentados aquí igual que ustedes, pero ya no están aquí porque transgredieron esa línea que no se puede cruzar. Por lo tanto, el comportamiento ético es indispensable en el momento, ¿verdad?, que nos encontramos. En el día de hoy nos convoca, ¿verdad?, este tema de cómo la República Dominicana en este escenario geopolítico, ¿verdad?, debe de responder. Qué mejor invitado y qué mejor ponente que el doctor Iván Gatón para conversar y enseñarnos acerca de este tema. Y más en el momento y en la encrucijada en la cual se encuentra el mundo con guerras, como ustedes han podido ver en las últimas semanas, en el Medio Oriente y cómo eso ha impactado en un país muy lejos del Caribe, en los precios, ¿verdad?, del combustible, de los alimentos y demás. Y bueno, eso uno lo puede ver por el lado de las guerras, pero también la importancia, ¿verdad?, de ciertos aspectos geopolíticos, como por ejemplo que la República Dominicana, y ya vinculándolo un poco a la parte de tecnología, tiene uno de los yacimientos más importantes de tierras raras. ¿Saben lo que son las tierras raras, verdad? ¿Para qué se utilizan? Para los semiconductores. Y eso también es sumamente importante desde el punto de vista geopolítico y los intereses de la región y del mundo. Así que yo les animo a que ustedes aprovechen esta ponencia magistral del doctor Iván Gatón, que pongamos atención, que aprovechemos el tiempo. Les agradezco a cada uno de ustedes que han sacado este espacio de tiempo para estar aquí, a todos los queridos profesores, amigos, maestra de nuevo, que usted se había, ¿verdad?, estaba por ahí dentro. Les felicito por la organización de esta actividad y quiero aprovechar también para pues, darle la bienvenida en nombre de nuestro rector, el ingeniero Jimmy Rosario, que se sumará un poquito más adelante, que por diversos compromisos, bueno, se le complicó, pero ha querido enviar sus saludos y ya más adelante estará también con nosotros. Así que aprovechemos esta jornada y hasta el día de mañana tendremos más actividades. Estén atentos, ¿verdad?, a nuestros canales oficiales para que puedan participar en cada una pues, de estas actividades que han sido programadas para ustedes. Así que aprovechemos el tiempo y a prestar atención. Muy buenos días a todos. Gracias a nuestro vicerrector académico, Pedro Pablo Castro, por siempre impulsar la ética desde cada una de las áreas que competen al Instituto Tecnológico de las Américas y en el marco de reflexión sobre la responsabilidad ética ante la geopolítica actual y una mejor comprensión de esta visión histórica de la República Dominicana. Vamos a proceder a conocer a nuestro conferencista magistral de esta mañana, el señor Iván Gatón Rosa. Es un destacado abogado, politólogo, diplomático y escritor dominicano, ampliamente reconocido por su trayectoria en el análisis geopolítico y las relaciones internacionales. Se ha desempeñado como un embajador de la República Dominicana, representando al país en el ámbito internacional y fortaleciendo su proyección diplomática. A lo largo de su carrera, ha combinado la docencia, la investigación y la participación en medios influyentes de comunicación, consolidándose como una de las voces más importantes e influyentes en el pensamiento geopolítico dominicano. Asimismo, es autor de diversas obras y publicaciones que aborda temas de geopolítica, historia y política internacional, aportando una visión crítica y fundamentada sobre el posicionamiento de la República Dominicana en el escenario global. En esta ocasión, nos honra su participación con la conferencia magistral Visión Histórica Geopolítica de la República Dominicana, donde nos compartirá sus conocimientos y reflexiones sobre la evolución histórica y el rol estratégico de nuestro país en este contexto internacional tan importante. Sin más, con un fuerte aplauso, vamos a ceder este espacio a nuestro conferencista Iván Gatón Rosa.
Hay un joven de Dajabón aquí. Ah, mire, tenga, que eso es tuyo. Hágame el favor. Muy buenos días a las autoridades de Isla. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que aunque tenga que hablar de una visión histórica geopolítica de lo que somos como pueblo, voy a incluirle un elemento importante para que ustedes comprendan lo que le está tocando vivir ahora. Aparte de ese cambio de época tan profundo que se ha dado por el ámbito tecnológico, tenemos también un giro copernicano. ¿Se recuerdan de Copérnico? El que pudo demostrar que no era que el sistema solar daba su vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, a eso se le llama giro copernicano, cuando hay un cambio profundo. Sucede que nosotros, si no comprendemos lo que nos rodea, cualquier asunto que ustedes piensen no se va a dar bien. Lo primero es salir de que el mundo existe porque nosotros estamos aquí. Por ejemplo, al joven que tiene el celular en la mano. Mire, por ejemplo, usted está aquí ahora, pero el mundo no gira porque usted se encuentra aquí. El mundo va a continuar su agitado curso. Entonces, no importa lo que usted estudie, su vida va a depender de lo que sucede en la sociedad. Y no solamente aquí, sino que su vida va a estar influenciada por lo que sucede afuera. Yo soy un ejemplo. Ustedes están en el ámbito tecnológico. Este instituto está inspirado en Hsinchu, que es un parque tecnológico que está en Taiwán. Cuando yo tenía 21 años, tuve que ir por allá. Y después de eso fui muchas veces. Y eso era un conuco de té. Pero ahí está TSMC, ¿verdad? TSMC. Pues ustedes saben que ahora mismo hay problemas porque en Taiwán no hay suficiente gas. Y Taiwán se alimenta para esa empresa del gas que sale ¿de dónde? Por el estrecho de Hormuz, del que sale de Qatar, que le tiraron una bomba al yacimiento de gas más grande del mundo. Entonces usted dirá, no, pero ellos buscarán por otro lado. Sí, el problema es que no hay ahora mismo suficientes barcos porque a los barcos les falta algo, gasoil. El problema no es el petróleo, el problema es el refinado del petróleo. Entonces ustedes dirán, no, pero eso no tiene que ver conmigo. Sí, pero ustedes son un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Es decir, ustedes comen. Y sucede que los fertilizantes para producir esa comida que ustedes consumen vienen del petróleo. Es más, hasta un paracetamol que ustedes se toman tiene componentes de petróleo. Entonces ustedes dirán, pero no, esa guerra no me afecta. Sí, le va a afectar en la comida, le va a afectar en la producción de semiconductores, porque del gas se saca algo que se llama helio. Y el helio no es solamente para inflar la vejiga que se va sola. No, el helio es para utilizarlo en la fabricación de microchips. Pero otro asunto, ¿se enfermaron? Prepárense. ¿Por qué? Porque el gran centro de distribución de medicinas del mundo está en Qatar. ¿Por qué? Porque India es el mayor productor de genéricos. Entonces, ¿qué pasa? Que han bombardeado Qatar, han bombardeado toda la zona, porque la guerra no es solamente en Irán. ¿Y qué va a suceder con las medicinas? Pregúntele a ella, tópele a ella. ¿Qué va a suceder con las medicinas? Que van a incrementar sus precios y la gente cuando no aparezca se va a morir. Entonces ustedes se fijan que algo que sucede en un lugar donde tan distante de nosotros que estamos aquí, déjame seguir pasando. A ver, ¿dónde se hace más rápido que pueda pasar? Que está muy lento. Si le doy aquí, ¿verdad? Se hace más rápido, pero va lento, va lento. Tengo que tomar el mapa mundial porque creo que, ay, perdón, quiero darles, póngalo de nuevo. Ok, ahí vamos. Bueno, no sé por qué no me pusieron el mapa mundial ahí. A ver, el Caribe.
No, pero no está el mapa mundi. Bueno, fíjense ahí el mapa donde estamos nosotros. Imagínense el mundo. Nosotros estamos ubicados aquí. Cuando ustedes miran el mundo, nosotros somos 48.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es un elemento a tomar en consideración, porque quienes van a sufrir son ustedes los jóvenes. Ya nosotros estamos pagos. Cuando hay este tipo de cambios en la humanidad, los que sufren las angustias existenciales son ustedes. Y ahora yo les voy a decir el cuento de cómo empezó ese proceso que se llama modernidad. Ustedes se recuerdan que le decían en la escuela que había una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad. ¿Cómo es la última, el joven que está durmiendo ahí? ¿Cómo es la última edad? Dígame, ¿cómo es la última edad? ¿Qué le dijeron en la escuela a usted? ¿Edad antigua? ¿Edad media? Vamos a ver, dígalo conmigo. ¿Edad moderna? ¿Y edad contemporánea? Entonces, ahí sucede que, pero hay un problema con el apuntador para poner las imágenes, porque le doy, ¿cuál? ¿Dónde debo darle? Ok, el primero. Lo que me interesa que ustedes recuerden que la historia no es un cuento del pasado. Yo les voy a hacer una historia, pero la historia no es un cuento del pasado. Eso es como, ¿cómo usted se llama? ¿Y el apellido? ¿Y de dónde es su apellido? Sí. No, no, el suyo. ¿De dónde es su apellido? ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? De la capital. Bueno, pues si usted mañana no sabe quién es su abuelo, quién es su papá, quién es su mamá, ¿qué le va a pasar? No, que usted no tiene claro quién es. Entonces, es como cuando uno ya anciano le da Alzheimer. Entonces, eso pasa con la gente que no conoce la historia de su país, porque la historia la construimos todos. Lo que usted encontró ahora, eso se le llama carga muerta. Y lo que nosotros hacemos se llama carga viva. Por eso hay un relevo generacional, eso les toca a ustedes. Entonces, en un proceso que se llama modernidad, ese continente estaba desconectado. ¿Cuándo empieza esa historia? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? 12 de octubre de 1492. Sucede que los europeos no tenían en su cabeza que existía esto, pero hubo un problema, no sé si ustedes se recuerdan, en el 1453, los turcos, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que cerraron los turcos? Constantinopla. ¿Y qué pasa? Que por ahí llegaba la pimienta, por ahí llegaban aparte de eso, llegó la nuez moscada, llegó la canela. Bueno, déjeme decirle, la pimienta costaba más que el oro. ¿Por qué? Porque no había refrigeración. Y si ustedes se atreven a comerse una carne cruda, sin condimentos, entonces Colón salió a buscar una ruta de las especias. Por ejemplo, el espaguetis, las pastas, ¿de dónde son? No, falso, son de China. Y vía la ruta de la seda llegan a Italia. ¿De dónde es la naranja que ustedes le dicen China? De China. Eso que ustedes comen, eso que ustedes comen, que es una musacia que llamamos plátano. ¿De dónde es el plátano? No vino por las Canarias, pero es una musacia de la zona del Asia, de China. ¿De dónde es el arroz? De China y la India. ¿De dónde es la papa? No, de América. ¿De dónde es el cacao? El cacao es de América. ¿De dónde es el maíz? De América. ¿De dónde son las vacas? No, aquí no había vaca. Es decir, que aquí no había ni mantequilla, ni queso. ¿De dónde son las gallinas? ¿Dónde habían gallinas? No, en América no había gallinas. La primera gripe que dio aquí, cuando llegaron a la Isabela el 5 de diciembre de 1492, fue gripe aviar tipo COVID, que fue unas gallinas que trajeron. Aquí no había ni caballos,
que paradójicamente, esto es bueno que lo sepan, el caballo y el camello son originarios de América. Pero hubo un momento en el cual, en la humanidad, que se llama Pleistoceno, hace 25.000 años. Los seres humanos, para que ustedes se den cuenta, eso que somos nosotros, lo que tenemos es 200.000 años aquí. Nosotros teníamos que esperar a que llegara y un animal muerto, los buitres, nos dejaran un pedacito de la carne de lo que se comieron y nosotros después ir detrás de los leones y demás a comernos lo que sobraba. Había un hombre de Neandertal, no sé si lo recuerdan, de ahí es que vienen los rubios, porque los Homo sapiens agarraron y le quitaron las mujeres a los de Neandertal. Y como demuestra Yuval Noah Harari, el ser humano tenía algo que estaba por encima del hombre de Neandertal. Adivinen qué es, que era chismoso. No se quedaba con nada callado y entonces al otro le hacía el cuento, le hacía la historia. Y está considerado que el chisme, eso de contarse algo, es lo que permite que el Homo sapiens domine. Entonces, ese Homo sapiens no tiene más de 200.000 años. Y esos 200.000 años, compárenlo con los 200 millones de años de la Tierra. Comparen lo que este universo que se llama Vía Láctea es pequeñito. Un fragmento, por eso, la Vía Láctea, que es un espacio del universo que se llama Vía Láctea, que es donde está la Tierra, donde está Júpiter, donde está Saturno, donde está Urano, donde está Platón, pero que el universo sigue expandiéndose. Pónganse ustedes en ese contexto. El ser humano no es nada. Y por eso hay ciclos. Por eso casi todas las religiones hablan del término de un ciclo. Es lo que se llama visión escatológica. ¿Y qué sucede? Que ahí habían unos caballos y unos camellos que por ese espacio que está aquí, que se llama Estrecho de Bering, cruzaron, igual que como cruzaron los seres humanos que llegaron aquí. Porque el ser humano es originario ¿de dónde es? De África. Entonces, de África se va expandiendo, se pierde la melanina, el pelo deja de ser grueso, porque si usted está en el trópico, usted lo que necesita es el cabello grueso. Usted no necesita un cabello así, porque el cabello de este tipo es para cubrirlo del frío. Entonces se expande hacia América, pero cae esa barrera de hielo. Hoy eso tiene 180 kilómetros. Y los camellos, lo único que queda de ellos son camélidos. ¿Cuáles son los camélidos? Vicuña, llama y alpaca que ustedes ven en Sudamérica. Pero haber estado desconectado del resto del mundo es lo que cambia el mundo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar que solamente estaba Eurasia, que solamente estaba África, a que aparezca América, que fíjense algo, está desconectado del resto del planeta por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico. Entonces a Colón se le ocurrió en aquellos tiempos que, atención, no sé si ustedes sabían, esos barcos navegaban por viento y por corrientes marinas. Por ejemplo, aquí debajo hay una corriente de agua que lleva a Curazao y esas islas. Por eso siempre nosotros hemos tenido goletas que vendían en toda esa zona. Hay una corriente de agua. ¿Quién es del Cibao aquí? ¿Por qué los cibaeños cuando vienen para la capital dicen, voy a subir a la capital? Si la capital está en el sur. ¿Sabían por qué? Porque hasta 1915 que los americanos vinieron aquí, al Cibao se iba en barco, porque los americanos son los que hacen la carretera por Villa Altagracia. La forma en la que se iba a Santiago era ir por Villamella. Villamella, cruce de la bomba ahí en que está por Yamasá, cruzar Guanuma, bordeando las montañas, porque ahora se ve fácil, pero porque ahora hay tecnología y esas montañas se rompieron. Se entra por Cebicos, sigue por la cueva de Cebicos, entra por Cotuí, así era que se venía. Entonces, se hacía más fácil venir en barco. ¿Y qué sucede? Que la corriente de agua que traía del norte, es decir, del Cibao, es una corriente que sube y se quedó en el imaginario colectivo. Voy a subir
a la capital. Entonces, desde que Colón se da cuenta que hay una corriente de agua que lleva a un cabo que se llama Cabo Bojador, y del Cabo Bojador a unas islas que se llaman Canarias, de donde somos la mayoría de nosotros. Incluso hablamos iguales a los canarios. Todavía en San Carlos hay un club que se llama Los Canarios, porque ahí se instaló una familia de canarios. Montecristi es de canarios, Puerto Plata son canarios, Baní son canarios. Entonces, es más, ellos no dicen autobús, dicen guagua, igual que nosotros. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a las Canarias a dar una conferencia, que veo gofio. Digo yo, ¿y esto? Pero el gofio lo utilizan bebiéndoselo con leche. Es más, hasta los chicharrones de puerco le ponen gofio. El gofio viene de allá. El invento del gofio cuando llegó el maíz es de los canarios. Entonces Colón se da cuenta que en las Canarias, ¿qué tenemos nosotros aquí? Hay una temporada que se llama temporada ciclónica. Ahora, ¿de dónde vienen los ciclones? De las Canarias. Eso viene del África. Entonces en la Canaria hay un viento que se llama los vientos alisios. Entonces Colón se dio cuenta que un barco que no tiene motor, ¿qué me empuja? Los vientos. ¿Y qué empuja hasta acá? Los vientos alisios. Y así fue que llegó Colón. ¿Qué pasa con la llegada de Colón? Primero, yo que tengo sangre taína en mi ADN, pero tengo de la zona de Senegal, tengo de la zona Bantú, tengo de Portugal, tengo de España. Se creó un nuevo ser humano. De los blancos con los negros puros vino el mulato. Con los negros y con los indígenas vinieron los, ¿cómo se llaman? No, sambo. El negro y el indígena son sambo. Surgió otro ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Que todas esas mezclas dan un ser humano más fuerte. ¿Por qué cuando son familiares sale algún muchacho medio atronado? Sí, entonces cuando hay esa mezcla de razas, entonces ya comienza entonces aquí el mestizaje. Pero un mestizaje que viene también marcado porque la reina Isabel, que es la que promueve el viaje, miren, todo esto, ahora que se habla de las mujeres, en los tiempos que no había paridad, la que tuvo la idea, que no fue Fernando el Católico, fue una mujer. La que financió ese viaje fue ella. Y la que se dio cuenta que había que promover el mestizaje, ¿quién fue? Ella. Y adivinen por qué. Porque en aquella época, todo lo que se hacía, se escribía. Había alguien en el barco que iba tomando nota de todo. Ustedes conocen la provincia María Trinidad Sánchez. ¿Cómo se llama la capital de la provincia María Trinidad Sánchez? Nagua. ¿Y ustedes saben lo que es una nagua? Las indígenas no casadas andaban desnudas. Las casadas utilizaban una nagua. La nagua era una telita de algodón que se ponían aquí al frente. ¿Qué pasa? En ese viaje, ustedes saben que no había inodoro, no había sanitario. Entonces lo que hacían era que se agarraban de una soga, ponían las nalgas al aire, con el cuidado de que un golpe de ola no embistiera al barco, porque si no, se ahogaba, porque no había salvavidas. Eso, yo estoy leyendo a alguien que venía para acá, y el hermano le dice, oye, el viaje no es fácil. Son más de 30 días. El viaje duraba 32 días. Y cuando tienes necesidad, debes agarrarte de una soga, poner las nalgas al aire, con el cuidado de que un golpe de ola no te lance al mar. Entonces, no había aseo. Cuando los españoles llegaron aquí, las indígenas se bañaban 3, 4, 5 veces. Primero llegaba el olor de los marineros españoles, después de 30 días sin bañarse, y después llegaba el barco. Entonces, dicen en las crónicas
que las mujeres tenían pelo largo, color cobrizo y sin silicona, porque eso fue algo que me llamó la atención, hablan de los senos que tenían las indígenas. Pero también sucede que en Europa había una moral cristiana, católica, las mujeres cubiertas hacia acá, hasta abajo. Entonces, según los cronistas destacan, los españoles le estaban haciendo el amor con la mirada a las indígenas, pero sucede que las indígenas no tenían la moral sexual de las europeas que eran cristianas. Y si le gustaba un español, eso era un poco de caldio. Entonces, vamos a hacer un chin de caldio aquí, media hora de caldio. Entonces, la reina que se dio cuenta de lo que había, dijo, no van a ir a América a fornicar. Se casan con ellas. Y los que estén casados están obligados a llevarse a sus esposas. Y así es que cuando llegan los europeos aquí, en la Isabela, en Puerto Plata, se funda la primera ciudad de América. Yo le decía ahora, cuando veníamos, ustedes vieron en el teléfono, era hablando con alguien de cultura, porque voy a la Isabela el domingo, porque yo voy aquí a los lugares de bilingües, el colegio bilingüe, y a los muchachos los llevan a San Agustín, en la Florida. San Agustín lo fundaron en 1567, Pedro Menéndez de Avilés. Sin embargo, la Isabela que está aquí, que es la primera ciudad, y San Agustín es una simple fortaleza, no llevan a los muchachos. Ahora, si la Isabela estuviera en la Florida, todo el mundo quisiera ir allá. Pues es en la Isabela donde el mundo cambia para siempre. ¿Por qué? Porque empieza el cristianismo, se dice la primera misa con Bernardo Boyle. Fíjense ustedes, se hace la primera iglesia, ahí es que Colón instala una casa, pero ahí es que hay un problema, que un español llamado Miguel Díaz Ox pelea con otro, sale huyendo hacia el sur. Por eso ustedes van a ver que esto que se llama aquí, ¿verdad? Para poder, que quiero presentar el mapa de los... Ay, míralo aquí ya, eso. Ustedes ven, la Isabel es allá arriba. Entonces el español bajó desde allá y vino hasta este cacicazgo, que es el cacicazgo de Higüey. El cacicazgo de Higüey, esto es Cabo Engaño. Cabo Engaño, esta zona aquí de Punta Cana, y se llegaba hasta el río Jaina. Pero ¿quién era el cacique del cacicazgo de Higüey? A ver si se recuerdan los 5 cacicazgos. Marién, Magua, Maguán, Higüey y Jaragua. Y en el cacicazgo de Marién, allá arriba, estaba Huaca, Ganagarix. En el cacicazgo de Magua, Guarionex. En el cacicazgo de Maguana, Caonabo. En el cacicazgo de Jaragua, Boechío. Y en el cacicazgo de Higüey, Cayacoa. Cayacoa muere y queda su esposa, llamada Sumeca o Sumaca. ¿Perdón? Cayacoa muere y queda su esposa dirigiendo el cacicazgo. El cacicazgo de Higüey lo dirigía ella, se encontró este español llamado Miguel Díaz Ox. Y Miguel Díaz Ox se enamoró de la cacica. Y la cacica, por eso se cambia la ciudad de Puerto Plata para acá, de la Isabela, porque ella le indica dónde hay oro en Jaina. Hay un testamento de Miguel Díaz Ox, porque era un noble aragonés. Hay un testamento de él donde dice, a mi hijo Miguelico, que está en Santo Domingo, le dejaré 200,000 maravedíes si se dedica a ser militar y 400,000 si se dedica al sacerdocio. Ese Miguelico Díaz Ox es el primer americano. ¿Dónde estaba la ciudad de Santo Domingo? ¿En qué lugar estaba? Pregúntemele al joven allá. ¿Dónde estaba la ciudad de Santo Domingo? ¿A usted? Sí. ¿Dónde nació Miguel Díaz Ox, el joven? Sí. ¿Dónde estaba originalmente? Ahí nació el primer americano.
hijo de Sumaca. La ciudad de Santo Domingo originalmente estaba en la margen oriental del río Osama. Esa capillita que ustedes ven ahí, la de los Remedios, lo que pasa es que llegó un huracán y acabó con todo. Ahí nació Miguel Díaz Ox, el mestizaje que usted refería al principio. ¿Hijo de quién? De una taína con un español, pero a todo esto reconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo hay un reconocimiento. Es decir, no fue que llegaron, porque en Estados Unidos que llegaron los peregrinos del Mayflower, ustedes saben qué pasó. Los mataron a todos porque los protestantes asumen que ellos son salvos por gracia, no por obra. Y los españoles, los que vinieron aquí, fue a tratar también de conquistar almas. Y por eso se podían casar. Para un inglés estaba mal visto casarse con una indígena. Entonces comienza, perdón, diga. Bucaneros y filibusteros, que fueron los primeros que llegaron por la Tortuga. Ahí vamos a continuar. Pero fíjense, pero ahí ya, miren, se trajo melón. Fue lo primero que se produjo aquí. Se trajo caña de azúcar. ¿La caña de azúcar de dónde es? No. ¿De dónde es la caña de azúcar? No, tampoco es de Asia. Es de Nueva Guinea. Y de Nueva Guinea, de Papúa, de Oceanía, se lleva a la India. Y de la India, los árabes, cuando se expandieron con el profeta Mohammed bin Abdallah al-Muttalib bin Hasim, que ustedes conocen como Mahoma, a partir de la Égira, en el 622, ahí ellos a lo que salía de ahí le llaman azúcar. Y eso es árabe. Cuando ustedes dicen azúcar, ustedes están hablando en árabe. Cuando ustedes dicen pantalón, eso es árabe. Cuando ustedes dicen berenjena, eso es árabe. El español, después de 700 años de presencia morisca, el español tiene mucho vocabulario árabe. Pues esa azúcar se empieza a producir ahí. Pero donde por primera vez se produce el azúcar como panela es en La Vega, porque la ciudad de la Concepción de La Vega fue primero en azúcar y también, ¿por qué se dice la Seca y la Meca? Porque Seca, C-E-C-A, es un lugar donde se acuñan monedas. Entonces dice, en la Seca y la Meca. ¿Por qué la Meca? Porque la Meca es el lugar de peregrinación de los musulmanes. ¿Dónde fue el primer lugar que hubo una seca aquí? En la Concepción de La Vega. Entonces, de ahí, cuando Colón coge y se va, en lo que se llama la ruta de los hidalgos, llega a la zona de Jánico y allá con Pedro Marguerite hace una fortaleza que se llama la Fortaleza de Santo Tomás. ¿Quién conoce Jánico aquí? En Jánico hay un barrio que se llama La Fortaleza y es que ahí había una fortaleza más antigua que la Fortaleza Osama. Y ahí es donde hacen preso a Caonabo, que era el cacique de Maguana, que la esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Caonabo? Anacaona. ¿Y qué le pasó a la hija de Anacaona? ¿Cómo se llamaba la hija de Anacaona? Mencía. ¿Y qué le pasó a Mencía? Encontró un español llamado Diego de Guevara y el más irresponsable que está allá arriba en el Olimpo, uno que anda con una flechita, flechando a la gente que no le pide permiso a él para decirle, no, yo quiero que tú me fleches con esta o me fleché con este. Lo flechó y de Diego Guevara con Mencía nació la última cacica de aquí, de la isla, que se llamó, ¿cómo se llamó? La hija de Guemota, con el español, Mencía, que era la esposa del cacique Guarocuya. ¿Quién era Guarocuya? Enriquillo. Entonces, fíjense ustedes cómo va toda esa mezcla ahí. Pues
Se comienza otro tipo de producción agrícola. Ah, atención, ustedes dirán, ¿qué se comía aquí? Casabe. Ahora, ¿eran iguales los taínos que los caribes? Le pregunto aquí. ¿Era aquí que habían residiendo? Taínos, pero de la zona de Dominica, de las islas que están ahí en Barlovento, ¿qué había por ahí? Todavía en Dominica hay indígenas, caribes. Habían caribes. Ahora, ¿qué sucedía con los caribes? Para que, y ustedes saben cómo se comían a los taínos. Le quitaban los testículos para que la carne no supiera mal, como hacen en los campos con los cerdos. Dicen, los capan. Hay dos formas más de decir capar: castrar y emascular. Pero si usted dice emascular aquí en un campo, nadie va a entender eso. Pero aparte de eso, lo dejaban que engordaran, porque por aquí no había nadie gordo. Todo el mundo andaba flaquito porque había que caminar. Todo el mundo estaba en la línea. No, porque acá no había onza, no había motoconcho y había que estar subiendo loma y bajando loma. Pero se lo comían en una barbacoa. La gente cree que barbecue es inglés. No, barbecue lo usan en inglés, pero el nombre original es barbacoa. Entonces, Colón, eso lo leí yo en el viaje de Colón, se encontró en Dominica a un taíno que lo tenían a la barbacoa ahí, y Colón lo salvó. Y ese señor, ¿sabe cómo se llamó? Ese indígena después, Diego Colón. Se puso el nombre del hermano de Colón. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros pasamos por alto. La primera batalla de la modernidad fue la batalla del Santo Cerro en La Vega, o batalla de Jáquimo. Pero ¿saben qué pasó? Que más del 70% de los soldados que estaban ahí eran del cacicazgo de Marién. Eran indígenas. ¿Por qué? Porque Caonabo y Guacanagarix eran enemigos. Había un culto a una diosa que estaba en la zona de por ahí, subiendo por la Jabón. No sé si ustedes sabían que de los paisajes más hermosos que tiene el país está subiendo por la Jabón, entrando a Río Limpio, siguiendo a Restauración. Eso es como Jarabacoa, pero más lejos. Y es de los pocos lugares que ustedes pueden ver la Vía Láctea completa. Yo le voy a enviar a Librada una foto de la Vía Láctea desde Río Limpio para que ustedes puedan observarla. Entonces, en esa zona había un culto a la diosa Apito. Entonces, ellos, por el peregrinaje a donde la diosa, se metieron en problemas. Pero ahí llegaron todos esos conquistadores que ustedes ven ahí. Pero hay uno en especial que me interesa mencionarles. Aparte de este, que es el que funda Santo Domingo, ¿quién ha ido a Bánica? Bánica fue fundada en 1504, queda en la provincia Elías Piña. ¿Elías Piña quién fue? ¿Quién fue Elías Piña? Elías Piña fue un héroe de nuestra independencia. Esa provincia antes se llamaba La Estrelleta. Entonces, ese señor fundó Bánica, pero ahí en Bánica estaba Diego Velázquez. Diego Velázquez es el que trae aquí a Hernán Cortés, y Hernán Cortés es el conquistador de México. Y el conquistador de México, cuando se va a México, ¿a quién se lleva? ¿Cómo se llamaba el hijo de Sumeca y de Miguel DíazAux? Miguel Díaz, Miguelico. Miguelico fue conquistador de México. Pero hay otra figura, para que vean de nuevo las mujeres aquí presentes. Miren, hay dos mujeres que han cambiado la historia de la humanidad. Isabel la Católica y otra que se llama Catalina la Grande. Todas las doctrinas políticas de Rusia que Putin habla es inspirado en esa señora, que fue la que hizo la expansión de Rusia hacia el Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, se tomó Crimea. Nada de eso es nuevo, fue esa mujer que se inventó eso. Y la otra es Isabel la Católica. Isabel, el marido de ella, Fernando, tenía una sobrina que era ella, María de Toledo, y se casa con el hijo de Colón llamado Diego. Y por eso hacen el Alcázar de Colón. El Alcázar de Colón es el primer castillo que se construye en América.
Pero aparte de estos señores, hay otros que yo quiero presentarle. Ah, míralo aquí, ya. Ustedes ven ese señor ahí. Ese dibujo es original. Ese es el primer negro libre que llega a América. Llegó en 1504 con Juan Ponce de León. Vivía en Higüey. Ese es el tatarabuelo suyo. Ese es el tatarabuelo mío. Porque lo grande es que ese señor estaba casado con una española. Ustedes dirán, pero los franceses no permitían eso, pero los españoles sí. Y este señor es el que trae el trigo a América. Yo conseguí una carta de él dirigida al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, diciéndole que quería una pensión porque él fue el que trajo el trigo a América. Y porque él estuvo en la conquista de Puerto Rico y estuvo en la conquista despiértelo ahí, ¿en la conquista de quién? De Cuba. Y ese señor, luego, es el que construye la primera ermita católica en tierra continental, es decir, en México. Y mírenlo ahí. ¿Por qué yo les digo esto? Miren, yo crecí y nací en un batey. Yo crecí con mi mamá evangélica, mi papá católico, era monaguillo, pero en el batey había un haitiano que le pasaba la lengua a un hierro encendido, al rojo vivo y no se quemaba. Siempre había un cuento de uno que vendieron. Ustedes saben lo que es vender a una gente, ¿verdad? Eso es que hay una química, hay un pez que se llama Bufo marinus, que es el pez globo. Del hígado de ese pez se saca una sustancia que es como una droga y eso inhibe el cerebro. Pero hay una hoja que se llama Jimson Weed y todo eso mezclado, por eso en el batey uno nunca tomaba nada de gente que no fuera de confianza. Por eso ustedes han visto que los presidentes nunca toman agua que no sea del tipo que le lleve el agua. Pues en los batalles vendían gente. Entonces uno creció con el vudú en la cabeza en el barrio. Los muchachitos, uno no tiene distinción. Cuando usted crece en comunidad, cada quien es cada cual. Ahí no hay gordo, ahí no hay bonito, ahí no hay feo. Ahí todos somos de una comunidad. Les digo esto porque quiero que entiendan el por qué la gran diferencia nuestra con los haitianos. Y es lo siguiente. Los franceses, un negro africano no vivía más de 6 años. Lo eliminaban de inmediato. Aquí de este lado hay una sabana que viene desde Baní y termina allí en Higüey que permitía tener ganado. Aquí no había producción agrícola grande. ¿Qué sucede con el ganado? Que con el ganado los esclavos andaban en un caballo con un cuchillo en la mano, con una lanza. ¿Y qué provoca eso? Despiértemela a ella para decirle, ¿qué provoca eso cuando el jefe suyo anda con un cuchillo en la mano y usted también tiene un cuchillo? El jefe suyo tiene una lanza para desjarretar a las vacas, porque aquí lo importante era el cuero, no la carne, que hubo otro tipo de interacción. No es el de tener a alguien atado a un molino para producir azúcar. La geografía manda, la geografía de aquí incidió en que por ese tipo de economía, que era el hato ganadero, la relación fuese distinta. Entonces, este señor no es solamente la única figura. Ustedes sabían que en Estados Unidos el matrimonio entre una indígena, y ya yo les hablé de los matrimonios entre indígenas aquí, el matrimonio entre una indígena y un estadounidense fue legal en 1942. Ustedes sabían que hasta el año 1967 un negro no se podía casar con una blanca, ni una blanca con un negro. Tuvieron que matar a un señor que seguro ustedes conocen, que es el doctor Martin
Luther King, 1967. Y ya aquí, ¿qué teníamos desde el principio? ¿Cómo es que se llama ese señor que está ahí en la pantalla? Tópemele a ella, hágame el favor. ¿Cómo se llama ese señor que está ahí en la pantalla? Juan Garrido. Pero no era Juan Garrido. Estaba también Juan Latino, que era un negro, que era profesor de literatura en la Universidad de Granada. Lo que yo les quiero decir a ustedes es que el problema no es el color de la piel. Ustedes que están en el ámbito tecnológico, ¿qué es lo importante? ¿El hardware o el software? Porque lo que no, pero lo que determina, no importa que usted sea negro, si lo que usted tiene como programa instalado es que si usted le dice negro a un afroamericano en Estados Unidos, salga corriendo. Si usted le dijo nigger, se armó el lío. Usted tiene que salir corriendo por ahí. Y si usted enamoró de un afroamericano y usted le dice, hola negrita, no tiene la misma connotación semántica que tiene aquí. Pero se fijan, ¿por qué? Porque desde un principio estamos acostumbrados a ese mestizaje. Y por eso quería decirles esto, porque hay un pelotero que ustedes no recordarán, pero aquí fue muy famoso, se llamaba Rico Carty. Y Ricardo Carty era jugador en los Bravos de Atlanta. Y el más grande jonronero, el primero, fue Hank Aaron. Y él y Hank Aaron tuvieron un lío. Y cuando iban a pelear, los apartaron. ¿Y saben qué pasó? Que Ricardo Carty le dice a Hank Aaron, you nigger. Y Hank Aaron lo mira y dice, pero este tipo es más prieto que yo. Y le dice Hank Aaron, and you what? ¿Y tú qué? Y dice, Dominican. Entonces, pero era un negro de ahí de San Pedro de Macorís. Es decir, no, tú eres el nigger, yo soy Dominican. Lo que quiero dejarles claro es que a veces yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha presión de que nosotros no queremos aceptar que somos negros. No, el problema es que nosotros no vivimos la esclavitud que vivieron otros. Aquí, desde el principio, todo el mundo se mezcló. Es más, ustedes quieren saber algo. El canon estético aquí es el de los negros. La mujer que no tiene nalgas estiatopígicas no es tan bonita. Ahora hasta se la ponen, pero eso es de las negras. Ahora hay una señora que le pican abejas o avispas aquí en los labios, pero eso es de los negros. ¿Ustedes están fijando? El canon estético que prevalece corporalmente, las curvas en las mujeres, eso es de las negras. Entonces aquí eso viene dado por la interacción. Pero bueno, pasamos todo ese periodo, pero ¿por qué existe Haití? Haití existe por algo que se llama devastaciones de Osorio. Yo siempre digo, Haití es un accidente histórico geopolítico. ¿Por qué? Porque sin devastaciones de Osorio no hay Haití. ¿Qué son las devastaciones de Osorio? Es que toda la zona de aquí se mudó para acá. Por ejemplo, Puerto Plata y Montecristi. De Montecristi y Puerto Plata se fundó Monteplata. De Vallajá se fundó Vallaguana. Entonces, todo eso se queda pelado por ahí y llegaron los que usted mencionó. Bucaneros, filibusteros, se instalaron allá arriba, lo fueron dejando ahí, pero fíjense, nosotros estamos desde el principio mezclados. A ver. Entonces vino ese tratado de Nimega y ahí hubo entre los franceses y los españoles cierto espacio de paz. Vino Ryswick y ese tratado de Ryswick ya ahí se va dejando que los bucaneros estén tranquilos, aunque es territorio español. Pero luego viene un tratado que ese es el que determina la frontera, que es el Tratado de Aranjuez, que es cuando estaba Carlos III, el rey alcalde. ¿Cómo es que se llama el rey? Despiértelo, hágame el favor. ¿Cómo es que se llama el rey? Carlos III. Entonces Carlos III dice, no, pues está bien, vamos a poner una frontera. Pero luego viene ese tratado que es el mortal. Los esclavos africanos que llegaban no vivían más de 6 años. 6 años no vivían porque no había, miren,
no había atención médica, no habían antibióticos y había que trabajar el día entero. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los haitianos se sublevan, que en 1801, ¿qué pasó? Que los haitianos entonces se liberan, pero nosotros hemos sido abandonados por los españoles, porque le habían dejado todo a Francia. Pero hubo un señor, un chiquito él, que hablaba mal el francés, porque era corso, llamado Napoleón. Entonces ustedes sabían que Napoleón siempre habló el francés con acento, porque él era de Córcega. Entonces, él decidió enviar a Leclerc, que era el esposo de su hermana, aquí para enfrentar a los haitianos. Pues los haitianos lo vencieron y parte de esas tropas había un general haitiano, un general francés llamado Ferrán. Hay una provincia aquí que la capital se llama Cotuí. ¿Cómo se llama esa provincia? Juan Sánchez Ramírez. Pues Juan Sánchez Ramírez, criollo, vence en palo hincado a los franceses que quedan de Napoleón en 1808. ¿Dónde queda palo hincado? ¿Dónde queda palo hincado? En el Seibo. Entonces, miren, en el 1821, ese señor que está ahí, que después es una figura importante en México, Núñez de Cáceres, declara una independencia efímera, pero bueno, Bolívar, ustedes saben el nombre de Bolívar. ¿Quién se lo sabe? No, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. Y el primer Bolívar, el abuelo del tatarabuelo de Bolívar, era hijo de una criolla dominicana en Higüey y de aquí se fueron a Venezuela, no sé si ustedes lo sabían. Pues Bolívar no quiso aceptar que hiciéramos una independencia efímera. No nos apoyó en un proyecto que se llamaba la Gran Colombia. Y después tenemos la invasión haitiana hasta el 44 y un dato que es importante que ustedes sepan. ¿Por qué nosotros somos distintos a los haitianos? Porque este señor era rico. Atención. Duarte era popi en aquella época. Era rico, tocaba guitarra, viajaba. Pero Duarte creó la Trinitaria. Duarte creó un grupo de teatro que se llamaba La Dramática y La Filantrópica. Duarte dice en el juramento de los trinitarios que el país se llamará República Dominicana y que la bandera simbolizará el azul, el blanco, porque los haitianos le quitaron, ustedes han visto la bandera haitiana, rojo y azul, no tienen blanco porque prohibieron a los blancos tener tierra. Entonces aquí Duarte en el juramento trinitario dice que ese país inspirado en la Santísima Trinidad, Dios, patria y libertad, va a ser un país de blancos, negros, mestizos. Ustedes saben quién fue que trajo la electricidad a este país y el primero que trajo las primeras industrias a este país y el primero que puso trenes se llamó Ulises Heró. Y ustedes sabían que Ulises Heró Lilis era hijo de un haitiano. Y ustedes sabían que Balaguer, la mamá de Balaguer, es prima hermana de Lilis. ¿Por qué aquí entonces un haitiano de una vez llega a ser presidente? Porque distinto a Haití, que en Haití de entrada lo que hicieron fue que se dividió en dos reinos. El que es de Cabo Haitiano no es igual al de Puerto Príncipe. El que es de Puerto Príncipe no tiene que ver nada con el de Cabo Haitiano. Aquí de inmediato hubo inclusión. ¿De quién ustedes creen que era nieto Rafael Leonidas Trujillo Molina? De Dilletá Chevalier. ¿De dónde creen ustedes que fue el más grande líder de masa de la República Dominicana en el siglo XX, José Francisco Peña Gómez? De Haití. Entonces, noten que nosotros, y ahí para terminarles, les vuelvo al inicio. Noten que nosotros, a pesar de ser el único país que fuimos invadidos por los ingleses en 1655 con la invasión de Penn y Venables, han comido avena Quaker. Ustedes han visto el del sombrerito. Ese fue el que fundó Pensilvania. El papá de ese vino aquí y lo vencimos en el 55.
Vieron la batalla de Palincado, pero hay otra batalla que se llama Guaricó, la Limonada. ¿Por qué el 21 es día de fiesta, 21 de enero? Porque se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia, porque en 1791, nosotros, 1691, vencimos a los franceses en Guaricó y la Limonada. Después vencimos a los franceses en Palo Hincado. Entonces, los haitianos se sienten orgullosos porque vencieron a los franceses. Y yo le decía a un alumno mío en Puerto Príncipe, pero nosotros lo vencimos a ustedes, vencimos a los franceses, vencimos a los ingleses. Y llegaron después. Oh, ¿quién se sabe el himno nacional completo aquí? Usted, ¿cómo dice en la parte? Y si pudo en consulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear, la restauración. Y el incendio que atónito deja, de Castilla el soberbio león, de las playas gloriosas se aleja, donde flota el cruzado pendón. Quemaron a Santiago, Gaspar Hernández y Pepillo Salcedo, y los españoles salieron corriendo. Pues vencimos a los españoles. Pero después de ahí los americanos llegaron en el 16, y después del 16 al 65, ¿cuántos años hay? 49 años. Somos el único país que Estados Unidos ha invadido 2 veces en menos de 50 años. Y de ahí en adelante, este país que tenía un 8% de masa, un 10% de masa boscosa, cuando Haití tenía un 12%, hoy nosotros tenemos un 48%. Hicimos un proyecto de país. Ahora, ¿qué sucede con la carga muerta que yo le decía a ustedes de la historia, que no es un simple cuento del pasado? Que ya nosotros cumplimos con nuestro compromiso. Para que este país continúe, va a depender ahora de ustedes. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso y el agradecimiento para nuestro conferencista, el señor Iván Gatón, por enriquecernos con tan exquisito conocimiento, llevándonos desde lo general a lo particular y mostrarnos por qué es tan necesario e inminente la ética y el conocimiento geopolítico en el conocimiento actual y la historia actual. En este momento abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguno tiene una pregunta, puede levantar su mano. Bueno, pues si no la tiene o todavía no se anima en este momento para ya entrar a nuestro momento de finalización y terminar por todo lo alto, vamos a recibir con las palabras de cierre a nuestro honorable rector, el ingeniero Jimmy Rosario Bernard, que nos estará dirigiendo las palabras de clausura. Bueno, yo imagino que ustedes se sienten muy orgullosos de poder tener acá a una eminencia, el doctor Gatón. Yo siempre lo he escuchado, todas las intervenciones en los medios de comunicación, en sus escritos. Definitivamente me siento honrado de que él haya dedicado parte de su mañana, el día de hoy, a propósito de esta jornada de ética 2020. Podría decir muchísimas cosas, un discurso que siempre lo tiene por ahí guardado. Pedro Pablo me preparó algo, pero yo no voy a llegar ahí, yo voy a ir directamente a ustedes jóvenes. Definitivamente yo me siento honrado, lo reitero, porque hay un dicho que dice por ahí, que si no conocemos nuestra historia, de verdad que muchísimas gracias. ¿Perdón? Ah, a repetirla. Nosotros en esta jornada de ética, bienvenido, doctor Litla. Gracias a todos ustedes por estar acá. Y yo quiero que el doctor me permita hacerlo, embajador distinguido de esta institución, poniéndole un botoncito que traje para él.
Gracias a las palabras de nuestro rector, ingeniero Jimmy Rosario. Por favor, vamos a proceder a la foto protocolar, para lo cual le pedimos que se queden en pie y llamamos a nuestro vicerrector académico, el maestro Pedro Pablo. Doctora Librado O'Neill, por favor. El decano, maestro Winkler Paula, por favor, acompañarnos. Ahora invitamos a nuestras autoridades, por favor, bajar para hacer una foto de plano completo. Chicos, por favor, ponerse en pie. Para hacer la foto inversa, aprovechar el espacio con nuestros colegas del lente, por favor. Agradecemos por su presencia a cada una de las autoridades de parte del Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades por estar presente en esta conferencia magistral 2026. Gracias a Iván Gatón por acompañarnos. Nos vemos en una próxima.